En el trabajo nadie está exento de sufrir una caída, un golpe o una fractura, entre muchas otras lesiones durante el cumplimiento de las actividades laborales. Por eso es de suma importancia que se conozca a profundidad lo que es y lo que no un accidente laboral. A eso se refiere el origen del accidente. Para el caso, el origen del accidente laboral cuando sucede en una empresa o el origen del accidente común cuando no tiene nada que ver con la empresa. En Colombia, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 1562 del 2012, un accidente de trabajo se define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Un accidente de trabajo por causa quiere decir que el trabajador se lesiona realizando una actividad para la cual fue contratado. Por ejemplo, un gancho de grapadora se enclava en la mano de la secretaria de una institución educativa, cuando pretende unir varios documentos con esa herramienta de trabajo. Un accidente de trabajo por ocasión es aquel que se produce en actividades para las cuales el trabajador no fue contratado, es decir, pues que no tienen nada que ver con su cargo a desempeñar. Un ejemplo muy claro de esto es que el trabajador se dirija a la cafetería a tomar su café y se resbale o se le caiga algo, entonces en ese momento se puede decir que está sufriendo el accidente de trabajo. Así es que no es accidente de trabajo si el trabajador no presenta una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, tampoco una invalidez o la muerte. También es accidente de trabajo aquel que se produce bajo la ejecución de una orden de un empleador o un contratante. Además, la ejecución de una labor bajo su autorización, aún fuera del lugar y hora de trabajo. No es considerado accidente de trabajo aquel que le ocurre al trabajador fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o sin remunerar. Por ejemplo, para asistir a citas médicas o cualquier otro tipo de permiso otorgado por el empleador. Tampoco es accidente de trabajo sufrir una lesión durante el disfrute de las vacaciones o durante el cumplimiento de una incapacidad médica. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. Así es que sufrir una lesión al trasladarse de su casa al trabajo o viceversa por su propia cuenta, bien sea en su vehículo particular, el de un amigo o familiar, a través del servicio de transporte público, no es accidente de trabajo. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, siempre y cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Es de aclarar que pedir permiso para asistir o participar en un evento recreativo, deportivo o cultural y en alguno de estos se sufra una lesión no es accidente de trabajo, ya que solo se trató de un permiso, más no el evento fue organizado o en representación del empleador. Los anteriores conceptos permiten que la empresa con el trabajador realicen un reporte adecuado del accidente de trabajo a la ARL, mientras éste sea realmente de origen laboral. Así es que usted, como trabajador, debe informar a su jefe inmediato la ocurrencia de un accidente de trabajo inmediatamente este suceda, ya que la empresa debe reportarlo a la ARL durante los 2 días hábiles posteriores a la ocurrencia del accidente. Recuerde, todas las personas que se encuentran laboralmente activas corren el riesgo de sufrir un accidente de trabajo. Como trabajador, usted tiene la responsabilidad de evitarlo.